Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Me alegro que estén todo bien. Nosotros también estamos bien de este lado. Hoy estamos aquí nuevamente para continuar con el tema que venimos desarrollando. El tema es la bendición y la maldición. Pues vamos a iniciar dándole la gracia a Dios Todopoderoso, que nos ha permitido reunirnos nuevamente en este momento y en este lugar con un propósito en común: estudiar y hablar de su santa palabra con el propósito de elaborar un mensaje de contenido muy significativo para cada uno de nosotros, porque el tema es de muy elevada importancia para el estudio y la comprensión de la Sagrada Escritura. Digo esto, mis hermanos, porque hay muchas personas que leen la Sagrada Escritura y ellos no saben, debido a su poco discernimiento, que la Biblia es un libro dual y que en ella está el bien y el mal, la bendición y la maldición, el camino de la vida y el camino de la muerte. En la Biblia está, como ya le dije, la ley del cielo y la ley de la tierra. Las leyes de la tierra son las leyes del mal, y la ley del cielo son las leyes del bien, la ley de la bendición y la ley de la vida. Entonces, ambos conceptos son bíblicos, como lo hemos venido demostrando en la base bíblica que estamos utilizando para dar a comprender el tema, para enseñarle este tema. Así que vamos a darle la gracia a cada uno de ustedes, después de darle la gracia al Señor por haberse sacrificado y haber venido nuevamente para compartir con nosotros este tema. Nosotros de este lado, la hermana y su hermano Julián de Paula, estamos aquí para configurar esta enseñanza, este mensaje en el día de hoy. Esperamos que Dios y el Espíritu Santo, así como nosotros le llevamos a sus oídos este tema, este mensaje, Dios se lo haga llegar a sus corazones y pueda ser entendido en toda su plenitud. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a leer la primera lectura y le damos inicio en el día de hoy. En Lamentaciones de Jeremías 3, del 31 al 42. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Amén. Muchas gracias. La primera lectura en el día de hoy está tomada del libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3, versos del 31 al 42. Y el profeta nos da una hermosísima lección, ya que él era un mensajero de relevancia,
un connotado mensajero de Dios. Y por eso la gente sabia, la gente entendida, aquellas personas que fueron dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, Dios quiso que ellos escribieran aquel conocimiento que recibió, que habían recibido de él. Y el profeta Jeremías nos da una importante lección muy propicia para el tema de hoy. Y él comienza diciendo: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo y trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Entonces, esas tres cosas el Señor no lo aprueba, el Señor no lo certifica, el Señor no lo ve bien en nadie que lo haga. Porque hay muchas personas, como lo dice el verso 36, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Qué quiere decir trastornar? Cuando una persona se equivoca, cuando una persona hace algo errado, equivocado, fuera de la regla o fuera de la ley, eso constituye un trastorno. Y sin embargo, esa es la misión de muchos profetas hasta el día de hoy, de muchos pseudo evangelizadores que se dedican a trastornar al hombre cuando quiere conocer a Dios, cuando quiere reconciliarse con el Señor, cuando quiere conocer los designios del Dios que creó el cielo y la tierra. Hay muchos hombres y muchas mujeres que se levantan y quieren visitar iglesias, quieren orientaciones, quieren recibir conocimientos, recibir enseñanza. Y muchos pastores, muchos sacerdotes se dedican a desviarlo del camino que ellos quieren conocer. Se dedican a tergiversar el mensaje de la palabra del Señor para hacer caer en el error a aquel que busca a Dios, aquel que busca el conocimiento y que busca la sabiduría. Y por eso dice el profeta en el verso 35, torcer el derecho del hombre delante del Altísimo, eso el Señor no lo aprueba. Eso el Señor no lo ve con buenos ojos. Eso son cosas abominables delante del Señor, delante de Dios. Entonces, una de las más importantes sabiduría que puede alcanzar un hombre es que lee y estudia la Sagrada Escritura, es saber que de la boca de Dios Altísimo sale lo malo y sale lo bueno. Y no podemos decir que ha sucedido algo malo que el Señor no lo haya ordenado, que el Señor no lo haya mandado. Y cuando dice eso, está haciendo referencia a la caída del hombre. Dios es quien da la ley del cielo y la ley de la tierra. Y la caída del hombre
con respecto al pecado, con respecto a la desobediencia, a la falta de la ley, fue un mandato de Dios contrario, opuesto al mandato que Dios le había dado inicialmente al hombre y a la mujer. Y esas son las declaraciones que hace el revelador en el libro de Lamentaciones de Jeremías. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Haciendo referencia a nosotros. Laméntese el hombre en su pecado. Y nosotros debemos escudriñar nuestros caminos y buscar, examinar, indagar, a ver cómo son nuestras acciones, a ver cómo son nuestros pensamientos, a ver cuál es la calidad de nuestras emociones, la calidad de nuestros sentimientos y la calidad de nuestras actitudes. Entonces, cuando Dios nos da a conocer cuál es nuestro error, en qué nos hemos desviado, en qué andamos trastornados o errados, entonces podemos corregirnos a nosotros mismos y podemos volvernos a Dios. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De manera es que hasta que un hombre y una mujer permanecen en el pecado, está distante a Dios, está lejos de Dios y anda en desarmonía con la voluntad de Dios. Porque la lucha que nosotros tenemos en el transcurso de este mundo, en nuestra estadía en este mundo, es luchar con Dios y con los hombres hasta que hayamos vencido. Por eso, cuando el patriarca Jacob se encontró con el ángel de Jehová, él luchó desde el anochecer hasta el alba por su bendición. Y cuando terminó de amanecer, Jacob le decía al ángel de Dios: si tú no me bendices, no te va. Y el ángel le dijo: suéltame, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. De manera es que nosotros también, como descendientes de los patriarcas, tenemos que pasar por las mismas experiencias, luchar con Dios y con los hombres hasta vencer. Así que, mis hermanos, a nosotros nos corresponde escudriñar nuestro camino, saber cuáles son o qué calidad de pensamiento, de sentimiento y de actitudes nosotros estamos realizando. Y cuando Dios nos lo haya revelado, entonces podemos cantar victoria y seremos asistidos por el Dios del cielo. Porque realmente nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros hemos sido desleales. Eso es algo que hay que reconocerlo en cada uno de nosotros, así como lo reconoció el profeta Daniel cuando vio y oyó la voz de Dios y fue orientado por Dios y fue iluminado por Dios, cuando recibió de Dios el conocimiento para descifrar el sueño del rey Nabucodonosor. Así es que, mis hermanos, Dios
no desecha para siempre. Y Él nos puede perdonar según la multitud de sus misericordias. Pero hay que conocer el error. Hay que desechar el error. Hay que tirar lejos de nosotros el pecado, la desobediencia y la deslealtad para poder ser perdonado, para poder ser socorrido por el Eterno. Porque Dios nunca ha perdonado y nunca perdonará a un hombre o a una mujer que no haya conocido la verdad de sus errores, de sus pecados y de sus deslealtades. Así es que, mi hermano, este profeta nos ha enseñado dos cosas importantes, sobre todo, y son que de su boca sale lo malo y sale lo bueno. De la boca de Jehová sale la bendición y sale la maldición. Lo que tú y yo tenemos que hacer es elegir el bien para que nos vaya bien. Elegir la bendición para ser bendecido. Y para uno ser bendecido, tiene que elegir la obediencia. No puede elegir la soberbia, la rebeldía, la deslealtad. Así es que todo lo que ha sucedido, ya sea bueno o sea malo, ha sido el Señor que lo ha mandado. Porque Él da diferente ministerio a los hijos de los hombres. Y eso quiere decir que mientras unos reciben el ministerio del bien, otros reciben el ministerio del mal. Según hayan sido nuestros caminos, así serán y así seguirán siendo nuestras recompensas de parte de Dios. Vamos a oír la próxima lectura. En Zacarías 5, del 1 al 4. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está a un lado el rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Amén. Muchas gracias. Esta vez nos está ilustrando el profeta Zacarías en el capítulo 5, versos del 1 al 4. Esa lectura lleva como título El rollo volante. Mis hermanos, lo que hoy conocemos como Biblia o como texto sagrado, en tiempos remotos del pasado, eran rollos manuscritos en un material que se llamaba el papiro. Entonces, esos manuscritos no estaban en forma de papel como nosotros lo conocemos hoy, ni tampoco la Biblia estaba escrita en un solo tomo como hoy la conocemos. La Biblia era un libro que en las dos grandes bibliotecas de Israel estaban los profetas, cada uno por separado. Estaban los 5 libros del Pentateuco, cada uno por separado. Cada uno era un rollo. Y todos los demás textos sagrados antiguos estaban escritos en ese material llamado papiro. Era una especie de papel, pero un poco atrasado, no el papel moderno que conocemos hoy. Pero ellos se la ingeniaban de tal manera
que podían escribir allí con lo que eran las plumas, la pluma de las aves. Ellos buscaban una especie de tinta y con eso escribían lo que hoy conocemos como los profetas y los libros antiguos. Entonces, Zacarías, que era un profeta muchos antes de la edad de Cristo y de la edad cristiana, era un connotado profeta de Dios entre los muchos que eran. Y él dice que alzó su ojo y miró, y vio un rollo que volaba. Y Dios le dijo, ¿qué ve, Zacarías? Y Zacarías respondió, veo un rollo que vuela de 20 codos de largos y 10 codos de ancho. Entonces Jehová Dios le dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Todos sabemos que en la Biblia están los 10 mandamientos, los 10 principios básicos de la ley moral y ética de Dios. Y dentro de esos 10 mandamientos o 10 principios, hay 2 de ellos que dicen, no robará. Robar es sinónimo de hurtar. Y hay otro que dice, no levantará falso testimonio. Y levantar un falso testimonio, decir algo que no sea cierto, eso es jurar falsamente en nombre de Dios. Y el profeta recibe ese mensaje así como nosotros lo estamos recibiendo hoy. Así como ustedes lo están recibiendo hoy, así lo recibió él. De parte de una fuente divina. ¿Y qué le dijo Dios a Zacarías? Que ahí estaba escrita la maldición y que él la hacía salir sobre toda la faz de la tierra. Y el que hurta, como está a un lado del rollo, o el que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Y Dios repite y dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en el nombre de Jehová, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. Cualquier hombre, cualquier mujer que desee profetizar, que desee evangelizar, desea un buen oficio, desea un buen servicio de parte de Dios para entregárselo a los hombres. Pero si ese hombre o esa mujer va a levantar falso testimonio, si va a hablar mentira, es mejor que no lo haga. Porque lo mismo profetas han dicho y han hablado sobre el resultado, sobre las consecuencias de una persona mentirosa, de una persona que no tenga la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento para saber lo que va a decir, para saber lo que va a enseñar. Porque si tú eres un mensajero de Dios, no debe enseñar mentira. No debe enseñar el error.
no debe transmitir mensaje errado, equivocado. Porque sería destruirte a ti mismo, hacerte daño a ti mismo y hacerle daños a los demás, a los seres humanos. Porque ese mensaje dado a Zacarías, cuando dice que Dios hizo salir la maldición y está destinada para ir a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. Y eso es una promesa negativa para el que hurta y para el que jura falsamente. Y nuestro consejo es el mismo consejo que le dio Pablo a la humanidad. Que si tú te encuentras falto de sabiduría, pídesela a Dios y Él a todos dará y sin medida. Pero no te ponga a constituirte maestro, instructor de la falsedad, del engaño y de la maldad. Porque sería hacerte daño a ti mismo y a lo que te sigue. Por lo tanto, vamos a oír la próxima lectura. En Zacarías 8, del 7 al 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí yo salgo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense en vuestras manos los que oí en estos días esta palabra de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, más esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que ha de hacer: hablar verdad cada cual con sus prójimos, juzgar según la verdad y conducente a la paz de vuestra puerta. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Amén, muchas gracias. En el capítulo 8, verso del 7 al 17, colabora de manera acertada con el tema que nos ocupa en el día de hoy. Y él nos dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos lo que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de esos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que entraba ni paz para el que salía. Y por eso
el enemigo estuvo dominando. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra sus compañeros. Mas ahora no lo haré así con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es el remanente de este pueblo? Cuando Dios habla por medio del profeta Zacarías y habla del remanente de este pueblo, está hablando de Cristo. Porque él dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su fruto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Israel y casa de Judá, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese vuestras manos para que encontremos a Jehová, para que le agrademos al Todopoderoso. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensó hacerle mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, yo he pensado hacerle bien a la casa de Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Y él nos hace una amonestación sobre lo que debemos hacer. Y dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Habla verdad cada cual con su prójimo. Hablemos verdades, cada quien con su prójimo. Ustedes ven como le dice Dios, hablemos verdades, verdad, cada cual con su prójimo, no mentira. Ni amemos el juramento falso. Hablar verdad, cada uno de nosotros con su prójimo, con su amigo, con su familia, con su vecino. Y no debemos amar el juramento falso, porque esas son cosas que Jehová Dios aborrece. Entonces nosotros, un hombre cuando ama el juramento falso, es porque ama el mal. Y si ama el mal, ama la maldición. De manera es que si Dios aborrece el juramento falso, y yo amo el juramento falso, entonces mi corazón no es conforme al corazón de Dios. Mis pensamientos no son conforme al pensamiento de Dios. Mi ministerio, si yo amo el juramento falso, no es conforme al ministerio de Cristo. Porque Cristo nunca habló mentira. Y que Jesucristo amó el bien y desechó, aborreció el mal. Porque todo aquel que ama el mal, ama la maldición. Y todo aquel que ama el bien, ama la bendición. Así es que si nosotros queremos andar según la voluntad de nuestro Padre y hacer la voluntad de Dios, tenemos que pensar como Él y tener nuestros corazones conforme al corazón de Dios. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Porque en la Biblia está lo falso y lo verdadero. Está la maldad y la bondad. Está la maldición y está la bendición. Y una persona que elija el mal,
recibirá maldades. Una persona que ame el juramento falso es porque ama la muerte. Así es que, mis hermanos, Dios siempre ha dicho, elige el bien para que te vaya bien y elige la bendición para ser bendecido. Y para elegir la bendición hay que elegir la obediencia. Porque cuando elegimos la desobediencia, automáticamente estamos eligiendo el mal y estamos eligiendo la maldición. Vamos a oír la próxima lectura. En Ezequiel 20, del 21 al 25. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlo por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retrae mi mano a causa de mi nombre, para que no se inflamase a la vista de las naciones, antes cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que lo esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por la tierra. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de su padre se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Amén. Muchas gracias. Ezequiel 20, del 21 al 25, colabora con el tema de hoy. Y dice que los hijos se rebelaron contra mí, los hijos de los hombres, y no anduvieron en sus estatutos, ni guardaron los decretos de Jehová para ponerlo por obra. Por lo cuales el hombre que lo cumpliere vivirá. Profanaron su día de reposo, y entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyo ojo lo había sacado. También le alcé mi mano en el desierto, jurando que lo esparciría por las naciones y que lo dispersaría por toda la tierra, porque no pusieron por obra mis decretos, los mandamientos de Dios, sino que desecharon sus estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Es decir, que los hijos hicieron como hicieron sus padres. Y Jehová Dios declara y dice: por eso yo le di estatuto, mandamiento que no eran buenos, y decreto por lo cual ellos no podrían vivir. Así como hay decretos, mandamientos que son de vida en las Sagradas Escrituras, también hay decretos y mandamientos que son de muerte. Es decir, hay muchas formas de cómo configurar el mismo mensaje para hacerlo conocer. Todos los estatutos que no son buenos, ha sido Dios que lo ha dado. Y todos esos decretos que no son buenos, no son mandamientos de vida para nosotros los hombres. Porque cuando nosotros desechamos los mandamientos de Dios y nos rebelamos contra sus decretos, contra sus mandamientos,
entonces Él nos da lo que merecemos. Porque nosotros, si elegimos el mal, no vamos a recibir el bien. Y, igual manera, si elegimos el bien, no vamos a recibir de parte de Dios el mal. Todo aquel que elige el mal, eso recibirá de Dios. Y todo aquel que elige el bien, eso mismo va a recibir del Eterno. Porque Dios ha dado los mandamientos del bien y lo del mal. Lo que le gusta el mal, eligen el mal. Lo que le gusta el bien, eligen el bien. Así que, hermanos, la Biblia es un poco difícil de entenderla, pero no es imposible. Lo importante es que tú te dispongas a recibir de Dios la dirección del Espíritu Santo. Porque David dice, cuando recibió la palabra de Dios, cuando Dios lo ayudó a recibir la luz de la vida, David dice en el Salmo 119, tu palabra, oh Jehová, son lámparas a mis pies y lumbreras a mis caminos. Y cuando una persona está iluminada, ya no comete errores, ni anda tropezando, ni palpando en el día como si estuviera en medio de las tinieblas. Así es que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura. En Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Aquí tenemos una lectura tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Y esa lectura lleva como título, El juicio a las naciones. Muchas personas, tú lo oyes hablando por ahí del juicio final. En cada época, en cada dispensación, se hace un juicio. Pero cuando se haga la última predicación del Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones, ya no solamente va a ser a los judíos,
ni tampoco a las 12 tribus de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Y a ese juicio es que se refiere el apóstol Mateo. Y dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le va a decir a los de la derecha. Entiéndase por derecha lo que hayan hecho la voluntad de Dios, lo que hayan hecho el bien, lo que hayan elegido la bendición. Y él va a decir a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y también dice que en ese mismo momento, después de aquello día, o más o menos de forma casi simultánea, le va a decir a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y él le va a decir: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forasteros y no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no viniste a visitarme. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que, mis hermanos, en ese juicio solamente aparecen dos grupos, el de la izquierda y el de la derecha. Los de la derecha serán acogidos por el Señor. Los de la izquierda serán rechazados. En el mundo hay dos tipos de profetas, dos tipos de maestros espirituales. Uno que enseñan el mal y la maldición, y otros que enseñan el bien y la bendición. Y de esos dos grupos es que está hablando el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, ambos tipos de profetas, ambos tipos de maestros, tienen base bíblica para hacer lo que hacen. Pero el hecho de que tengan base bíblica, el hecho de que se estén avalados por la Sagrada Escritura, no significa que los dos están haciendo el bien.
no significa que los dos están bendiciendo al pueblo. Porque la Biblia es un libro dual, donde está compuesto por dos ideas, dos pensamientos, dos caminos, el del bien y el del mal, el de la bendición y el de la maldición. En la Biblia están las dos leyes, la ley del bien, que son las leyes del cielo, y la ley del mal, que son las leyes de la tierra. La ley de la tierra es la ley de la muerte. La ley del cielo es la ley de la vida. Así es que, mis hermanos, si tú no has entendido las Sagradas Escrituras, no puedes profetizar, no debe evangelizar, no debe convertirte en maestros, no debe convertirte en instructor. Primero busca la instrucción, primero busca el conocimiento, primero busca el discernimiento. Entonces tú puedes enseñar si Dios te lo da. Porque el maestro ha dicho, he aquí que yo vengo y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a su obra. Hay ministerios que son ministerios destinados a la maldición, al pecado. Pero hay ministerios destinados a la bendición, a ayudar a los hombres a obedecer los principios, los decretos, la palabra de Dios. Así es que el amor está destinado para los que serán acogidos por el maestro, para los hombres y las mujeres de la derecha. Pero el odio, el desamor, está destinado para los hombres y las mujeres de la izquierda. Aquellos que serán desechados, aquellos que el Señor le dirá, apartaos de mí, maldito de mi Padre, nunca lo conocí. Porque son hombres y mujeres que se han dedicado a la falsedad, al engaño, y han tomado la Biblia, la religión, como una fuente de ganancia. Y eso es un robo. Hay personas que han tomado la Biblia para amar el juramento falso. Y esos que aman el juramento falso son los que no han conocido la verdad, no han conocido a Dios. Y en tiempo de Jesús, Jesús le dijo a los fariseos, muy errado andan, ignorando la Sagrada Escritura y el poder de Dios. Y eso es lo que le pasa hasta el día de hoy a los falsos maestros, que ignoran las Sagradas Escrituras y también ignoran el poder de Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con la tercera parte del tema, la bendición y la maldición. Esperamos que este tema les sea de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, y que les sirva para poder entender y poder discernir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Así que lo dejamos invitado para la cuarta parte, cuando vamos a continuar desarrollando el tema. Nosotros de este lado, la joven, su hermano Julián de Paula y José Alberto Almonte en los controles como camarero, siempre estaremos dispuestos para configurar mensajes como este, de mucha edificación para cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde
y hasta la próxima, cuando estaremos nuevamente juntos para seguir desarrollando el tema. Dios le bendiga y hasta luego.